Ahí ustedes están viendo eh, una diapositiva que dice comprobantes. Hola, 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 Sí, hola. profe, sí, se ve en la Ah, pantalla Sí, una se ve, se ve. diapositiva. bien, Sí, profe. perfecto. Porque tengo acá mi en el celular y la estaba viendo, pero quería confirmación. Bien, tema comprobantes. Hola, Lo hola. primero, lo primero que vamos a hacer es diferenciar entre el comprobante y el formulario. El formulario es un Se trozo. le fue a la pinga todo el profe. ¿Quién es el del curso de Formay? El ¿Qué Juan y pasó? Canela ese. A ver, ahí se escucha. No sé. Ahí se escucha bien. Candela dice que no se está escuchando. Bien. Ahí nos está diciendo que sí se escucha. Bueno, volvamos entonces. Dice que Ahí también. los comprobantes, la diferencia con el formulario es que el formulario es el trozo de papel, lo que ustedes sacan directamente de la imprenta. Lo que sacan directamente de la imprenta, que puede ser una cartulina, un trozo de papel, o incluso los Titular. formularios son, eh, ahora algunos son digitales, es decir, la pantalla de una computadora. La diferencia con el comprobante es cuando ese formulario está lleno, es decir, que ya me comprueba, me respalda una operación. Cuando ese comprobante ya está lleno, cuando ese formulario, perdón, ya está lleno, se convierte en un comprobante. Entonces, un comprobante es un formulario que está completo. Formulario se dice cuando está en blanco, comprobante cuando ya está lleno. Ese formulario tiene por lo general información constante, es decir, si volvemos para atrás, van a ver que tiene información constante que no va a cambiar, que va a tener el nombre del comprobante, el tipo, los datos de la imprenta, etcétera, y un rayado que ya viene preimpreso. Cuando se completa en función de la operación, ahí ya tenemos datos que son variables, ¿sí? Es decir, que vamos a tener datos constantes y datos variables. ¿Cuáles son las funciones principales del comprobante? Tiene tres. La primera, función contable, que es nuestra base de información para las registraciones contables. Nosotros habíamos visto este esquemita en la parte de proceso administrativo y de sistemas de información, que teníamos una entrada, un proceso de esa información y una salida que servía para los usuarios internos o externos. También habíamos visto este otro: entrada, procesamiento de datos y salida. Bueno, la entrada de nuestro sistema de información es justamente los comprobantes, ¿sí? Esa es la entrada de nuestro sistema de información. Es la base con la que nosotros vamos a registrar. Pero tiene otra función, tiene una función de control que sirve para fiscalizar y controlar e individualizar operaciones y personas que intervienen en esa operación, ya sea compra, venta, pago, cobro, y una función jurídica que es un medio de prueba de la transacción que se ha hecho. Yo en clase alcancé a darles un ejemplo de esto, que si ustedes van por la calle con un televisor y los para la policía y les dice qué andan haciendo con ese televisor, una manera de comprobar que ese televisor es suyo es mostrando la factura de que lo han comprado. Entonces ahí sirve como función jurídica, es decir, como un medio de prueba de que ustedes tienen una relación entre ustedes y ese televisor, en ese bien, porque es de su propiedad, porque tienen el comprobante que así lo respalda. Después, si en el futuro alguna agencia tributaria viene y quiere ver que ustedes efectivamente pagaron los impuestos sobre ese televisor,
ahí cumple una función de control, es decir, en el futuro ese comprobante que yo guardé durante un tiempo determinado me sirve para fiscalizar y controlar una operación, ¿sí? Y todo, en el caso de las empresas y los comerciantes, sirve para registrar las operaciones contables. ¿Cómo se clasifican los comprobantes? Y en esto tuvieron dificultades a la hora de responder el formulario, el anterior me refiero, el de diagnóstico. Tenemos comprobantes internos y comprobantes externos. Los comprobantes internos son los que hace la empresa y salen fuera de la empresa, o que hace la empresa y quedan dentro de la empresa, ¿sí? Los comprobantes internos, entonces, son los que hace la propia empresa, ya sea que salgan de la empresa o que se queden dentro de la empresa. Y los comprobantes externos son los que vienen desde afuera de la empresa. Entonces, y a su vez, los comprobantes internos se pueden dividir en aquellos comprobantes internos de uso interno, es decir, internos porque lo hace la empresa y de uso interno porque se quedan dentro de la empresa, o internos de uso externo, es decir, internos porque lo hace la empresa y externos porque salen fuera de la empresa. Entonces veamos un ejemplo. Un comprobante que me entrega algún proveedor, por ejemplo, de mercadería, cuando yo voy y compro me van a dar una factura. Esa factura es un comprobante externo, porque no lo hice yo. Ahora, si yo soy el que hace la factura y se la doy a mi cliente, ese es un comprobante interno, porque lo hice yo, y de uso externo, porque sale fuera de la empresa. Pero si yo, por ejemplo, mando mercaderías desde mi depósito a mi empresa o a mi salón de venta, que es mi propia empresa, ahí va a ser un comprobante interno de uso interno. El primer interno es porque lo hago yo y el segundo interno es porque no sale de las fronteras de la empresa, ¿sí? Entonces, si yo mando mercadería desde mi depósito al salón de venta, que los acompaño con un remito, ese comprobante es interno porque lo hago yo y de uso interno porque no sale de las fronteras de la empresa, queda dentro de la empresa. En esto es en lo que tuvieron cierta dificultad a la hora de completar el formulario de diagnóstico que se hizo. Así que por eso me quería tomar un tiempito para explicar. Archivo y conservación. Nosotros tenemos esa documentación, la tenemos que archivar. Ese archivo es independiente, las formas de archivo son muy variadas. Lo podemos hacer por orden cronológico, por orden numérico, por tipo de comprobante de que se trate, por mes, por año, por lo que sea. La forma de archivo es independiente y no hay una legislación que me diga cómo lo tengo que hacer. Sí, hay una norma que me dice que lo tengo que hacer, es decir, me obligan a conservar la documentación que respalda esas operaciones durante 10 años. De 10 años contando desde dónde, desde la fecha que está puesta en el comprobante, ¿sí? Ahora, me obligan a que yo tenga que conservar ese documento, ese comprobante durante 10 años. Lo que no me dice es cómo lo puedo hacer. En eso tengo libertad. Puedo hacerlo por la forma que quiero. Así como ustedes, por ejemplo, pueden guardar sus documentos de los archivos que están generando en esta materia de la forma en que quieren. Alguno lo podrá hacer por mes, alguno lo podrá hacer por materia, alguno lo podrá hacer por el tipo de conceptos que estén viendo, ¿sí? Es decir, la forma de archivo es independiente y no me obligan, solo me obligan a conservarlo. Ahora, eso funciona tanto para los archivos físicos, los papeles, como para los archivos digitales, ¿sí? Un archivo más o menos de una empresa se ve así y al acumular 10 años de operaciones es un montonazo. Es decir, que van a tener que tener un lugar acondicionado y tiene que estar lo suficientemente ordenado para que si en el futuro
me piden algún comprobante por esa función de fiscalización y control que habíamos visto, es decir, que me piden algún comprobante, yo lo tengo que tener lo suficientemente ordenado el archivo para poder ir y sacarlo sin problema. Bien, la conservación, les decía, eso sí es obligatorio y se lo manda el nuevo Código Civil y Comercial a todos los comerciantes, a todo aquel que realice alguna actividad comercial, manda a que conserve sus documentos comerciales durante el plazo de 10 años desde la fecha que está inserta en los mismos. Bien, la obligatoriedad de emitir y de recibir comprobantes lo manda tanto el nuevo Código Civil y Comercial como normas de AFIP. Es decir, que si yo realizo alguna operación comercial, tengo que emitir el comprobante y tengo que exigir el comprobante, porque esa es una forma también en la que AFIP tiene de asegurarse de que se están pagando los impuestos sobre esa operación. Y también me obligan a llevar contabilidad con algunos criterios que me dice que sea por base uniforme. Ya vamos a volver más adelante sobre esto de qué hablamos cuando hablamos de base uniforme, es decir, que no es que yo llevo la contabilidad como quiero, sino que la tengo que llevar con ciertos criterios. Que la contabilidad se lleve también permitiendo la individualización de las operaciones, es decir, cuándo es una compra, cuándo es una venta, cuándo es un pago, cuándo es un cobro, y que esa contabilidad esté respaldada con la documentación respectiva. Y entonces acá toma otra vez relevancia el tema de los comprobantes porque habíamos dicho que servía como entrada al proceso del sistema de información. Bueno, la contabilidad también se tiene que respaldar con esos comprobantes. Es decir, que todo lo que yo anote en la contabilidad tiene que tener un respaldo documental, tiene que estar respaldado en algún comprobante. De ahí la obligatoriedad de llevar y de emitir y de pedir también cuando hago alguna operación el comprobante que lo respalda. ¿Qué contenido tiene un documento comercial? Y para esto vamos a ver una factura, que es por lo general la que más se emite. Tiene datos del comprobante, que fíjense, entre los datos del comprobante está el nombre del comprobante, la numeración, que es una numeración que tiene 12 dígitos, la letra, ya vamos a ver enseguidita de qué depende el tipo de letra, y las palabras si se trata de original o duplicado. También están los datos del vendedor, que son datos como los anteriores que vienen preimpresos, es decir, el nombre de la empresa que está vendiendo, la dirección, la clave única de identificación tributaria, que esto es una clave que nos da AFIP, la categoría frente al IVA. Ya vamos a volver sobre esto y les voy a explicar qué es el IVA y cuáles son las posibles categorías que podemos tener. Número de inscripción en ingresos brutos, que es un impuesto provincial, y cuándo inicié actividades. También tengo los datos del comprador, que los datos del comprador es nombre, apellido, el domicilio, también el quit, digamos, porque el comprador también puede estar inscrito en AFIP con un número, y también la categoría frente al IVA, que ya les voy a explicar enseguida cuando expliquemos IVA y las condiciones tributarias que puede tener un comprador o un vendedor. Datos de la operación también, es decir, ya acá en estos datos del comprador y datos de la operación ya son datos variables, es decir, que no vienen preimpresos, sino que van a depender de qué operación sea la que yo esté realizando. Entre los datos de la operación vamos a tener la fecha, ¿sí? Ahí lo estoy señalando, la cantidad que estoy comprando, que estoy vendiendo, el detalle, precio unitario total, y acá le agrego también si incluye algunos impuestos, ¿sí? Y si hay relación con otros documentos. Por ejemplo, cuando yo emito una factura, puedo acompañarla de un remito, porque voy a mandar esa mercadería. O si emito un recibo, puedo estar
diciendo que ese recibo es estoy pagando la factura número X, tanto, ¿sí? Es decir, que puedo vincular a mano, eso se hace a mano poniendo acá, corresponde al remito número tanto, ¿sí? De acuerdo a la operación, puedo vincularlo con otros documentos. También tenemos datos de la imprenta. Esto se empezó a exigir de un tiempo a esta parte porque quieren también controlar especialmente a las imprentas que imprimen estos formularios, estos talonarios, para que, porque tienen normas especiales las imprentas de control, básicamente que AFIP las controla especialmente para que no impriman más de lo que AFIP les autoriza a las imprentas a imprimir. Y datos del último lote de documentos que imprimieron. Entonces salen cosas como que imprimí desde el formulario 1 al formulario 100 y la fecha en la que se imprimieron, ¿sí? Eso es porque son medios de control del comprobante. Bien, veamos una operatoria simple. Supongamos que ustedes van a una tienda cualquiera, supongamos el BEA, el Easy, lo que sea. ¿Cómo es una operatoria de un cliente común? Ustedes entregan dinero en efectivo y el negocio les entrega la mercadería y el comprobante, la factura en este caso, o el ticket, ¿sí? Ticket y factura, en el caso de los consumidores finales, de los clientes finales, funciona más o menos similares. Es decir, que una operatoria de compra por parte de este cliente funcionaría así. Ustedes le dan el dinero en efectivo, ellos le dan, o la tarjeta de débito o la forma de pago que sea, le dan la mercadería y la factura. Ahora, ¿cómo funcionan en las empresas? Supongamos que esa tienda tiene que ir a un mayorista a comprar. La operatoria sería más o menos igual, digamos. Uno le manda la mercadería al otro y el otro le tiene que mandar el pago. Pero hay otros comprobantes por los cuales las empresas se comunican entre sí. Entonces, por lo general, esta tienda lo que va a hacer es emitirle una orden de compra. Entonces va a decir, señor mayorista, me gustaría comprar estos bienes, ¿sí? El mayorista, si los tiene, se los va a mandar y se los va a facturar. ¿Qué va a hacer el mayorista entonces? Le va a dar la mercadería y le va a mandar la factura. Ahora, también les va a mandar el remito. El remito es un comprobante que acompaña a las mercaderías. Cuando alguien envía o remite mercaderías de un lugar al otro, lo acompaña con el remito. Esta factura es un comprobante para este tipo, para el mayorista, es un comprobante interno porque lo hace el mayorista, de uso externo porque sale fuera de la empresa. Esta factura para esta tienda va a ser un comprobante externo porque alguien más se los dio, ¿sí? Entonces, si un comprobante es interno o externo, va a depender de qué lado del mostrador esté parado. Para uno va a ser interno, para el otro va a ser externo. Bien, entonces retomemos. La empresa le dio la tienda le dio una orden de pago al mayorista, el mayorista le mandó la mercadería con la factura y el remito, ¿sí? ¿Qué viene ahora? La tienda le va a tener que pagar al mayorista y el mayorista le va a entregar un recibo como que recibió ese pago. En ese recibo puede decir que corresponde a la factura número tanto emitida anteriormente, ¿sí? Entonces, fíjense que yo mostré las dos cosas, un cliente particular que va a una tienda y cuando una tienda compra. Y fíjense que ya acá intervienen más operaciones que respaldan, más comprobantes, perdón, que respaldan operaciones. Y hay muchos más comprobantes, pero estos son los que más se utilizan y son los que más vamos a utilizar nosotros. Antes de seguir avanzando, lo prometido. ¿Qué condiciones frente al IVA existen para ver qué tipos de factura
existen también. Primero aclaremos qué es el IVA. El IVA es un impuesto nacional que recauda AFIP, es decir, que el órgano que controla si se pagó ese impuesto al valor agregado es AFIP. Es un impuesto que en definitiva termina pagando el cliente final, pero de manera indirecta. ¿Qué significa de manera indirecta? Que el consumidor final, el cliente final, va a pagar el producto y en eso va a ir un componente impositivo, una parte impositiva que va a ser el IVA, impuesto al valor agregado. Pero, como su nombre lo indica, es un impuesto que se va cobrando en las distintas etapas que tiene el producto y que se tiene que pagar sobre el valor que cada etapa le agrega a ese producto. Por ejemplo, si una empresa compra madera para hacer un escritorio y fabrica el escritorio, cuando venda el escritorio lo va a vender a un valor mayor al que compró la madera. Entonces el valor agregado de esa segunda etapa está en en la mano de obra que le agregó, en el porcentaje de ganancia que le agregó. Entonces esa empresa va a pagar impuestos sobre esa etapa nada más, sobre el valor que le agregó al producto en esa etapa. Si esa mueblería se la vende a un salón de ventas o a un lugar donde venden muebles, ese segundo lugar va a pagar impuestos sobre el valor agregado que él le agregó a ese producto en esa etapa. Este impuesto ustedes lo van a ver en quinto año y ahí sí le van a explicar cómo son las distintas etapas, qué productos están alcanzados con IVA y qué productos no están alcanzados con este impuesto, porque no todos los productos pagan lo mismo y no todos los productos están alcanzados con el impuesto al valor agregado. No todos los productos y no todas las personas están alcanzados con este impuesto. Y no es lo mismo, porque por ejemplo, productos básicos como leche o pan no están alcanzados por este impuesto, no pagan este impuesto. Eso es referido al producto, pero también puede ser referido a la empresa o a la organización que lo emite. Por ejemplo, una fundación, por los servicios que presta, tampoco paga IVA, por más que agregue valor de una etapa a otra del servicio que produce. Pero como les digo, esto es solamente una introducción. Ustedes esto en profundidad lo van a ver en técnica impositiva cuando lleguen a quinto año. Yo lo traigo a colación acá porque frente a este impuesto al valor agregado, AFIP ha creado algunas categorías que yo puedo estar. Y puedo estar inscripto en el IVA, o puedo ser monotributista, o puedo ser un consumidor final, que es un cliente final, o puedo estar exento. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Responsable inscripto es la empresa que está obligada a pagar el impuesto al valor agregado, ¿sí? Es decir, ya sea por la actividad que hace o por el producto que vende, que son la mayoría de las empresas, diría que casi todas, ¿sí? Pero figura frente a AFIP como inscripto especialmente en el IVA. El monotributista también paga IVA, pero la diferencia con el responsable inscripto es que está en un régimen más simplificado, es decir, que paga un monto fijo de IVA, paga siempre lo mismo, independientemente de si tiene que hacer una declaración jurada anterior como hacen los responsables inscriptos. El monotributista no, paga siempre el mismo porcentaje o el mismo monto correspondiente a IVA. Y como es un régimen simplificado, es más fácil y es más sencillo
liquidarlo, digamos. Se paga siempre lo mismo, independientemente de cuánto sea lo que haya vendido. Y no solamente pago el IVA, sino que pago otros conceptos, otros impuestos más. Por eso es un régimen simplificado. ¿Quiénes pueden estar acá, anotarse como monotributistas? Bueno, no todas las operaciones se pueden anotar como monotributista. Hay ciertos requisitos en cuanto al nivel de facturación que tienen que tener y en cuanto a la cantidad de empleados que pueden tener, en cuanto al espacio físico que tiene que tener el salón de venta. Es decir, no cualquiera puede entrar en esta categoría de monotributista. Si acaso no cumple con alguna de estas condiciones y tiene que pagar IVA, entonces no le queda otra más que anotarse frente a AFIP como responsable inscripto. El exento es alguien que tendría que pagar IVA, pero que por alguna excepción de la propia ley dice, vos no lo vas a pagar, ya sea, como les dije recién, por la actividad que desempeñan o por el producto que están vendiendo. Por ejemplo, la Fundación Saldívar no paga IVA, está exento en el IVA. Y las fundaciones, los clubes de fútbol, las uniones vecinales, las asociaciones cooperadoras, esas no pagan IVA. Es decir, que tendrían que pagar por el tipo de servicio que prestan, pero la misma ley dice, ustedes no van a pagar, ¿sí? Entonces están exentos, están fuera de este impuesto. Bueno, es una categoría específica que pone AFIP. Los exentos están ahí y hay que pedirla expresamente esa exención. Es decir, hay que ir a AFIP y decir, mira, yo por ley no tengo que pagar, quiero quedar exento. Y el consumidor final, finalmente, es cualquier cliente, cualquier persona de a pie, cualquier hijo de vecino que va y compra algo, ¿sí? Ese es un consumidor final. Veamos cómo juegan estas categorías dentro de los tipos de facturas que existen. Para eso vamos a tener un vendedor y un comprador. Si el vendedor es responsable inscripto, es decir, que está inscripto, tiene que pagar el IVA y está inscripto específicamente en ese impuesto, le puede vender a otro responsable inscripto y en ese caso va a emitir factura A. La factura A es una factura que ustedes van, la letra viene acá, ¿sí? La factura A. Es una factura donde ustedes van a poner acá cuánto es el total, ¿sí? Supongamos 100 pesos de los bienes que están vendiendo y van a decir, tienen un subtotal de 100 pesos, tienen un porcentaje de IVA del 21%, es decir, 21 pesos, el total a pagar es 121. Es decir, en las facturas A, el porcentaje de IVA de ese impuesto que está incluido en esto está discriminado, es decir, específicamente viene separado del total. El cliente nos va a terminar pagando 121, ¿sí? El cliente nos va a terminar pagando todo, pero viene diferenciado cuánto corresponde al producto en sí y cuánto corresponde a impuestos, ¿sí? Eso es cuando un responsable inscripto le vende a otro responsable inscripto. Cuando un responsable inscripto le vende a un monotributista, un consumidor final o alguien exento, en ese caso va a emitir una factura B. La factura B, ahí está la letra, es una factura que directamente en el total se pone el total a pagar, 121, es decir, no se discrimina cuánto de ese total corresponde a el producto y cuánto de eso corresponde al impuesto al valor agregado. Directamente se pone el total, ¿sí? Ahora, el emisor también puede ser alguien que sea exento, por ejemplo,
les dije el ejemplo de Fundación Saldívar, de una cooperadora, de una asociación o club de fútbol, una unión vecinal, lo que sea, o un monotributista, ese tipo que tenía que pagar impuesto al valor agregado, pero que decidió hacerlo por una manera simplificada. Cualquiera sea, exento o monotributista, siempre va a emitir factura C. Es decir, que no importa a quién le venda, ya sea responsable inscripto, a otro exento, a otro monotributista o a un consumidor final, no importa a quién le venda, siempre va a emitir una factura C. La factura C, al igual que la B, es una factura que directamente en el total se pone el total a pagar sin discriminar cuánto de eso corresponde a IVA y cuánto de eso corresponde al producto final. Es decir, que es como una factura B, pero que emiten los exentos o los monotributistas. Entonces, en función de quién sea el que emite y quién sea el que la recibe, es el tipo de factura que voy a emitir. Por ejemplo, si yo soy monotributista, pues no tengo que pensar mucho. Siempre voy a emitir factura C a cualquier cliente que me venga a comprar. Ahora, si yo soy responsable inscripto, cuando un cliente cruce la puerta y venga a comprarme algo, yo le voy a preguntar, dígame, ¿usted es responsable inscripto o consumidor final? Si me dice que es responsable inscripto, pues le voy a hacer una factura A, y si me dice que es consumidor final o monotributista o exento, voy a hacerles una factura tipo B. Ustedes habrán visto, por ejemplo, si han ido al Super a acompañar a sus padres, que les preguntan, consumidor final, les dicen, bueno, porque entonces ahí en ese caso ellos le hacen una factura B o ticket, ¿sí? Pero si acaso alguna vez se les ocurre decir que son responsables inscriptos, les van a terminar haciendo una factura A. Claro que no se las van a hacer directamente, les van a pedir algunos datos, les va a decir, bueno, decime cuál es el número con el que te inscribiste, con el que estás inscripto en ese impuesto para que yo te haga la factura, ¿sí? Pero es por eso que, por ejemplo, si han ido al BEA, habrán escuchado que les preguntan si son consumidores finales, para asegurarse de ir esta factura. Bueno, ustedes, si tienen un negocio en algún momento, van a tener que, y son responsables inscriptos, van a tener que preguntarle al cliente que cruza la puerta qué tipo de inscripción tiene en el IVA, si son inscriptos o si son exentos o monotributistas o consumidores finales. Bien, las notas de débito y las notas de crédito funcionan igual que las facturas. Es decir, que voy a tener nota de crédito A, B y C y nota de débito A, B y C. ¿Cuál es la diferencia entre una nota de débito y una nota de crédito? La nota de débito sirve para cargar y la nota de crédito sirve para descargar. Fíjense acá cómo se cruzan los conceptos. Por eso es que se lo marqué, porque esto yo lo usaba como regla mnemotécnica, que la nota de débito sirve para cargar conceptos. ¿Qué conceptos? Intereses, gastos de envío, lo que sea. ¿Sí? Es para cobrarle algo a mi cliente. En cambio, la nota de crédito yo la emito para descargar conceptos, es decir, para descontarle cosas, ya sea porque el cliente me hizo una devolución o porque yo le quiero hacer una atención y hacerle un descuento, ¿sí? Pero funcionan igual que la factura. El original es el que la emite, el duplicado quien lo recibe. Perdón, al revés. El original es para quien la esté recibiendo, el duplicado es para quien la esté emitiendo, ¿sí? Formas de pago. Básicamente, dos comprobantes nos sirven para, como formas de pago. El cheque y la orden de pago. El cheque y el pagaré. El cheque es una orden de pago. Un cheque es un comprobante que es como este que está acá, que dice a quién se va a pagar, dice la fecha, ustedes pueden poner el monto y acá viene una firma. Ustedes firman acá, ponen cuánto es el monto que se va a pagar, a quién se va a pagar,
cuántos pesos se va a pagar y la fecha de emisión. El cheque entonces es una orden de pago que yo le doy al banco para que el que tenga este taloncito, este comprobante, este cheque, este cartoncito, le pague la suma que está indicada acá, en letras y en números. En letra acá, en número acá. Otra forma de pago es el pagaré, que es una promesa de pago. Es decir, es algo que yo tomo, me comprometo a pagar en una determinada fecha, me comprometo a pagar una eh, cantidad determinada de dinero. El pagaré tiene la palabra pagaré y ahí es donde está el compromiso de pago o la promesa de pago, porque dice pagaré la suma de tantos pesos a la persona X, ¿sí? Más o menos, estos pagaré por lo general se pueden comprar en las librerías y también tiene la firma de quien lo emite. Y tiene que mencionar quién es el beneficiario. Y tiene un garante, un fiador, que es la persona que garantiza que si el que lo firmó no paga, lo va a terminar pagando ese garante. Este pagaré por lo general tiene un taloncito acá, lo voy a dibujar yo, tiene un taloncito de pago que es con línea punteada y acá se pone también los mismos conceptos que están acá, ¿sí? Este cuerpo se le da al beneficiario, es decir, a quien yo le tengo que pagar, y este se lo deja el librador, es decir, el que terminó firmando acá este pagaré. El taloncito del pagaré se lo deja el que lo libró y el cuerpo del pagaré, todo esto, se lo dan al beneficiario. El beneficiario después viene con este cuerpo y le exige al librador el pago en la fecha que esté indicado acá. ¿Sí? Bien, continuemos. El cheque. El cheque es todo un capítulo especial, porque el cheque tiene dos, puede ser de dos tipos, corriente o diferido. ¿Qué es esto? El corriente es el que acá tiene la fecha de hoy, por ejemplo, 13 de mayo, hoy es 13 de mayo, dice el 13 de mayo páguese a, está el nombre del beneficiario, está la firma y está el importe. El corriente es que a partir de hoy mismo, desde el momento en el que lo firmo y lo entrego, el beneficiario puede ir y cobrarlo. Ahora, si no va a cobrarlo, tiene 30 días para ir y cobrarlo, ¿sí? Pero lo importante del corriente es que desde hoy mismo que lo firmé, puedo ir y cobrarlo, si quiero. Si no quiero, puedo esperar como mucho 30 días. El cheque diferido, en cambio, es el que yo firmo hoy, pero que les digo que se va a pagar a partir del, qué sé yo, 30 de mayo, ¿sí? Que se va a pagar a partir del 30 de mayo. Es decir, que el diferido está el pago justamente diferido hasta la fecha que dice acá. Recién el 30 de mayo yo voy a poder ir y exigir que el banco me dé la plata que está, dice acá el propio cheque, ¿sí? No antes. Antes no podría ir a cobrar ese cheque. Entonces esa es la diferencia entre corriente y diferido. El corriente, desde el momento en el que se firma, puedo ir y cobrarlo. El diferido tengo que esperar que se cumpla la fecha que está en el mismo cheque. A su vez, este cheque puede ser al portador, que el cheque al portador es aquel cheque que acá, donde dice páguese a, o está en blanco o dice las palabras al portador. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que lo tenga este cheque, que lo porte, que lo vaya llevando encima, puede ir y cobrarlo en la fecha que dice acá. Ese es el cheque al portador. Es decir, que el que lo vaya llevando, el que lo vaya portando, el que lo tenga en la billetera, es el beneficiario de ese cheque.
Puede ser a la orden. ¿Qué significa a la orden? Que es un cheque que puede estar acá, por ejemplo, páguese a Javier Díaz a la orden. Si no dice a la orden, las palabras a la orden, se entiende que es emitido a la orden. Entonces, repito, un cheque a la orden es cuando acá en el beneficiario dice páguese a Javier Díaz, por ejemplo. ¿Sí? Páguese a Javier Díaz a la orden. ¿Qué significa esto? Que el beneficiario de este cheque puede ir y cobrarlo o puede también darlo como forma de pago a otra persona más. Eso que se llamaba endoso, que es firmar al dorso del cheque. Entonces, a la orden es que yo puedo disponer de este cheque como medio de pago. Puedo ir y cobrarlo yo o puedo darlo como forma de pago. Otra forma de emitir el cheque es no a la orden, es decir, que pongo acá Javier Díaz y pongo no a la orden. ¿Qué significa no a la orden? De que el beneficiario no le va a quedar otra más que ir y cobrarlo él. Es decir, en este caso, Javier Díaz no podría endosarlo, no lo puedo entregar como forma de pago a otra persona más. Eso es no a la orden. Es decir, yo no puedo disponer de este cheque, sino más que para ir y cobrarlo o depositarlo, ¿sí? Pero lo va a terminar cobrando Javier Díaz. Este es un método de control que tienen las empresas para asegurarse que el tipo al que le están pagando sea él el que lo va a ir y lo va a cobrar. Otra forma de emitir el cheque es cruzado. Cruzado es hacerles unas rayitas acá en el vértice superior y eso significa que este cheque no va a poder ser cobrado por ventanilla, sino que va a tener que ser depositado en un banco. Es decir, que en este caso, Javier Díaz, si el cheque estuviese cruzado, no me va a quedar más remedio que ir y depositarlo en un banco. No voy a poder ir por la ventanilla y cobrarlo y que me den el efectivo. Voy a tener que ir y depositarlo. También las empresas lo usan como forma de control, de asegurarse de que efectivamente el tipo cobre. Certificado, ¿qué significa esto? Que el banco certifica que el que emite este cheque tiene fondos para hacer frente a ese pago. Esto normalmente se hace cuando son montos muy grandes, en donde alguien se quiere asegurar de que no le haya dado lo que se denomina un cheque volador, digamos, un cheque que no tenga fondo. Entonces piden algún tipo de certificación al banco de que ese cheque va a ser pagado porque hay fondos suficientes para hacer frente al pago de esa orden de pago, de ese cheque, ¿sí? Una pregunta, ¿esa Sí. certificación la pide el beneficiario o el que emite el cheque? Lo tiene que pedir el que emite el cheque. A ver, Bien. normalmente la pide porque se la ha pedido el beneficiario, Claro. pero el que tiene que pedir que esté certificado es el dueño de la cuenta corriente bancaria, es decir, el que lo emite. Y para eso va al banco, se certifica y lo que hace el banco es separa esa plata y dice, bueno, cuando vengan a pagarlo, voy a tener la plata para pagarlo. Bien. Y el cheque imputado es un cheque que, por ejemplo, si se emitiese este cheque y dice se paga la cantidad de pesos 1.000, ¿sí? O 10.000 o lo que sea, cantidad de pesos 1.000, y el imputado aplica a la factura número 420, ¿sí? Es decir que es un cheque que está imputado a un pago determinado, ¿sí? O a un concepto determinado. Estas categorías se pueden ir mezclando de muchas maneras, es decir, un cheque corriente puede ser al portador, cruzado a la orden, certificado, y a su vez un cheque diferido puede ser al portador, a la orden, imputado, certificado, etcétera. Es decir, estas distintas categorías se van
mezclando, ¿sí? Se van mezclando. O incluso puede ser un cheque cruzado, no a la orden, es decir, que el tipo no lo va a poder endosar, no lo va a poder entregar como forma de pago y no le va a quedar otra más que ir y depositarlo, ¿sí? Entonces, se pueden ir jugando y mezclándose las distintas categorías estas. Operaciones con banco. Y acá ustedes normalmente a esta altura del año tenían una charla del Banco Nación en el colegio, en donde les explicaban y yo la usaba, digamos, para explicar esto. En este caso, el Banco Nación no ha ido a dar la charla porque bueno, no están abiertos los bancos y no estamos yendo a la escuela, así que pero más o menos le voy a decir, las operaciones con bancos se pueden resumir a tres tipos. Yo puedo tener plata en el banco y lo puedo tener en una cuenta que puede ser cuenta corriente, que es una cuenta que yo puedo tener libre disponibilidad de esos fondos, es decir, cuando quiero yo dispongo de esos fondos. Caja de ahorro, en donde tengo una cierta disponibilidad, pero no en cualquier momento, ya voy a volver sobre esto. Y el plazo fijo, en donde no tengo libre disponibilidad de los fondos, sino que yo tengo esa plata en el banco y por un tiempo determinado no la puedo sacar. Bien, a cambio, en el caso de que yo tenga plata en el banco a plazo fijo, el banco me paga un interés, es decir, yo gano. Y por lo general las empresas y las personas usan el plazo fijo como una inversión, porque me pagan un interés por tener la plata en el banco. En la caja de ahorro también el banco me paga un interés, pero es mucho menor que el que se paga en el plazo fijo. ¿Y por qué? Porque tengo una cierta disponibilidad de los fondos, es decir, que yo cuando quiera sacar plata de la caja de ahorro, puedo acercarme por ventanilla y sacar plata de mi cuenta si es tipo caja de ahorro. O si pago con la tarjeta de débito, ahí es donde interviene la tarjeta de débito que a lo mejor han visto que tienen sus padres. La tarjeta de débito que es en donde cobran el sueldo, las cuentas de sueldo se depositan acá, en una caja de ahorro. Es decir, el banco paga un interés, pero es muy chiquitito, es muy poquito. Y yo para sacar plata de esa caja de ahorro lo tengo que hacer a través de o me acerco por ventanilla o me tengo que acercar a un cajero automático o tengo que pagar con la tarjeta de débito. En la cuenta corriente, es decir, cuando yo tengo dinero y lo tengo corriente, tengo libre disponibilidad y a cambio el banco no solo no me paga, sino que me cobra algunos conceptos, ¿sí? Me cobra algunas comisiones bancarias, como por el hecho de tener esa plata disponible en cualquier momento. ¿Y cómo saco yo esa plata del banco? Bueno, primero vamos a ver cómo entra la plata. Para yo meter plata al banco, lo que tengo que hacer es llenar una boleta de depósito. Es decir, lleno la boleta de depósito y digo, deposito 10.000 pesos, que pueden ser en efectivo o pueden ser, como vimos, cheques. Por ejemplo, si a mí me hubiesen dado un cheque que está cruzado, no me va a quedar otra más que depositarlo en mi banco. Entonces voy al banco, pido abrir una cuenta, me van a decir, sí señor, ¿qué tipo de cuenta quiere? Y ahí yo voy a meter plata. Esa plata eh, lo hago a través de un comprobante que va a ser la boleta de depósito. Para sacar plata del banco, en el caso de las cuentas corrientes, lo voy a hacer a través de los cheques. Es decir, que en cualquier momento yo puedo sacar la chequera, firmo un cheque y lo entrego como forma de pago. Y cuando el cliente que recibió este cheque vaya al banco y lo presente para su cobro, el banco se lo va a tener que pagar
por ese servicio del banco, pagarle a todo el que yo le di un papelito de esto, me va a cobrar una comisión bancaria, ¿sí? Es decir, que en esta forma no solo no me paga, no solo no me paga interés como en las otras dos, sino que me cobra, ¿sí? Me cobra un mantenimiento de cuenta, unos gastos y comisiones bancarios por el servicio que presta de que todo cliente que venga con un papelito de estos que yo emití, el banco se lo va a pagar, ¿sí? Consejos. Ustedes como adolescentes podrían, por ejemplo, si quisieran estar ahorrando algo, podrían usar esta opción. Ustedes ya con la edad que tienen, pues con el respaldo de sus padres, podrían usar esta opción para ahorrar o esta opción para ahorrar, ¿sí? Siempre si saben que no van a disponer de los fondos por 30, 60, 90 días, siempre es conveniente esta que el banco les paga un poquitito más. Yo siempre a los chicos en tercero les digo que esta sería una buena opción para ustedes ir ahorrando para el tema de las camperas, por ejemplo, ¿sí? Que ya lo hacen el año que viene. Entonces van poniendo la plata en algunas de estas dos formas como método de ahorro, ¿sí? Bien, finalmente volvemos al mismo circuito que hicimos. Por ejemplo, el comprador emitía la orden de compra, el vendedor lo que va a hacer es emite la factura y el remito, también una nota de venta, que es un comprobante que en donde se fija si tiene todos los productos, los hace, se los manda al comprador, el comprador ¿qué va a hacer? Va a revisar que la mercadería que recibió sea la que está facturada y sea la que les dicen que le envía. Eso va a hacer, va a controlar. Una vez que eso lo controle, va a emitir una orden de pago y puede emitir un cheque o una transferencia bancaria o dinero en efectivo o lo que sea. Ese cheque se lo va a dar al vendedor y el vendedor le va a dar un recibo y ahí terminan las operaciones. Y fíjense cuántos comprobantes en esto, que es algo muy sencillo, que es una compra nada más, fíjense que intervino la orden de compra, la factura, el remito, el recibo, el cheque, la orden de pago, ¿sí? Fíjense cuántos comprobantes existieron en una sola operación comercial. Es decir, todos estos comprobantes me sirven para respaldar, para comprobar la existencia de una operación. Y son la base, todos estos comprobantes, de las registraciones que yo voy a hacer en mi contabilidad y en mi sistema de información. Tema que vamos a empezar a ver la próxima semana, digamos. Ya vamos a empezar a ver, no directamente con registraciones contables, sino cómo estos comprobantes influyen en la operatoria comercial. Hasta ahí, ¿alguna, alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? No, quedó. ¿No? Bien, No, quedó bastante claro. la idea era que ustedes tuviesen un panorama completo de comprobantes, porque no sé si lo han visto así ustedes en taller contable, No, nunca lo vimos así. Lo vimos, Lo vimos pero muy por más encima. por arriba, digamos. Más pero superficial. y comprobantes que vieron, los tipos de comprobante A, B y Tipos de C. comprobantes. No, eso no, solamente vimos tipos de comprobantes. Ah, bien. Bueno, em, bueno, este apunte eh, les va a servir, la parte de los bancos y de los cheques les va a servir para SIC 2, porque ahí la profe les enseña a cómo un cheque que es diferido, digamos, no de los corrientes que yo puedo ir y cobrarlo en el momento en el que me lo dan, sino los diferidos, cómo puedo ir y negociarlo. Yo les dije que no se podía sino hasta el momento en el que se cumpliera la fecha. Bueno, la profe en SIC 2 le va a mostrar cómo hay una manera de negociar esos cheques. Y la parte del impuesto al valor agregado les va a servir en
técnica impositiva cuando estén en quinto, porque ahí van a ver los impuestos nacionales que rigen la operatoria comercial. Impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, qué impuestos paga el monotributista en ese régimen simplificado, etcétera. Y nosotros, bueno, lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar como referencia, les voy a decir, tengo la factura original por compra de mercaderías a 3 unidades a 100 pesos cada una. Se queda debiendo a nuestro proveedor. Bueno, y ustedes con ese dato que yo le doy, que es un dato de un comprobante, van a tener que registrar alguna operación en la contabilidad. Pero eso es para más adelante, digamos, no nos adelantemos con eso. ¿Qué dice acá? Joaco Medina pregunta, ¿puede haber fraude de boletas? O sea, que en la AFIP no estén registrados. Sí, puede haber. Puede haber. Por eso es que AFIP pide que los datos de la imprenta estén expresos abajo y que diga cuál fue el rango de comprobantes que se emitieron. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, la imprenta hizo desde el talonario, desde el comprobante 1 al comprobante 100. Entonces, yo sé que esa empresa no debería tener el comprobante 101, ¿sí? Si tiene el 101 es porque lo ha hecho sin autorización de AFIP, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso era lo que quería explicarles en esta clase rápida de hoy. Voy a detener la grabación